Hola, ¿qué tal mi gente linda? Gente preciosa, muchas gracias por estar aquí nuevamente conmigo. Hoy les voy a comentar que hace poco tiempo me llegaron un par de mensajes preguntando sobre la compatibilidad de esta práctica con otras religiones y ritos religiosos. ¿Ok? En particular, estas preguntas se referían acerca si era válido mantener la práctica de Nam-myoho Renge Kyo a la par que se mantenía una práctica de oración cristiana, y también otra en la que se me preguntaba si era igualmente válido si se practicaba junto con los rituales del budismo Shingon. ¿Ok? Primero que todo, me parece sumamente importante aclarar que lo que yo voy a compartir aquí con ustedes es mi opinión personal. Luego, revisaremos la lectura de un artículo oficial de la SGI en la que se habla de este asunto. Y de todas maneras, mientras vamos leyendo ese artículo, vamos a ir revisando o haciendo algunos comentarios también. Bueno, a modo personal, me parece importante mencionar que cuando yo ingresé a la Soka Gakkai, llevaba ya muchos años cuestionando mis creencias cosmológicas. A través de la lectura y la reflexión, había llegado a unas conclusiones muy parecidas a las que aprendí luego en el budismo de Nichiren, con algunas diferencias sobre las que no voy a profundizar mucho ahora, pero me parece importante mencionar que también consulté si acaso era válido que sostuviera estas creencias y prácticas mientras también practicaba el budismo de Nichiren Daishonin. Mis senpais, como me gusta llamarles, básicamente las personas que llevaban más tiempo que yo en la organización y que poseían más conocimientos o conocimientos más profundos, me dijeron que de hecho no había realmente algún problema con ello, ¿ya? Y esa respuesta era más o menos consecuente con lo que yo esperaba de la organización, tomando en cuenta el background que más o menos conocía al respecto, ¿ya? Bueno, es importante mencionar de todas maneras que si bien yo tenía algunos conceptos cosmológicos diferentes, no tenía de por sí una práctica religiosa diferente, no practicaba una religión en aquel instante. De modo que por lo menos para mí fue fácil incorporar un ritual nuevo, porque yo, como digo, no era una persona religiosa y por supuesto para mí no había ningún conflicto en practicar uno que otro ritual. Lo que sí, claro, en un nivel incluso un poco subconsciente, todavía sostenía yo la idea de una entidad divina externa que conducía mi vida. Y la verdad es que por lo menos dentro de la organización nunca nadie me pidió, ni siquiera me recomendaron que abandonara esas ideas. Y como yo lo entiendo, en el budismo de Nichiren no existen discursos del tipo nosotros tenemos la razón y los que piensan distinto están equivocados y su alma está perdida. ¿Ya? No existe, no he visto que exista ese tipo de juicio. Que por supuesto sí es probable que los escuchen, pero eso tiene que ver más con los individuos que se los dicen que con los dictámenes de la Soka Gakkai en sí o del budismo de Nichiren Daishonin. Lo que sí hace el budismo de Nichiren Daishonin y la SGI en particular es invitar a las personas a reconocer y aceptar la responsabilidad sobre su propia vida, sobre sus decisiones y sus resultados, así como también de sus reacciones. El budismo de Nichiren Daishonin enseña a amar y a respetar a las personas, reconociendo en ellas también el potencial de la budeidad, independiente del origen de estas personas, independiente de su historia personal o de su condición o de su modelo de pensamiento dominante. ¿Ok? Nos invita a reconocer en todos ellos la budeidad, como decía, e incluso reconocer que ellos están en nuestra vida por una razón. O sea, no es casualidad, ¿ya? Independiente de que estas personas o estas circunstancias o incluso nuestro background de creencias, ¿cierto? Nuestra familia y las creencias en las que nos formamos están en nosotros por una razón, ¿ya?
y reconocer también que de una u otra manera esa razón, aunque a veces cuesta darse cuenta, está relacionada con nosotros, con nuestro propio estado de vida, ¿ya? Con quiénes somos y qué creemos y cómo reaccionamos. Eso nos pertenece, no le pertenece a nadie más, ¿ya? Por lo mismo, todas estas personas, digamos, dejan de ser responsables de mis reacciones de la misma manera que dejan de ser responsables de mis reacciones y de mi vida y de mis resultados cualquier voluntad de alguna entidad superior o alguna divinidad. O sea, para el budismo de Nichiren Daishonin no hay un Dios que esté juzgándonos y definiendo la manera en que nosotros vamos a vivir, sino que nosotros somos responsables de nuestros resultados. ¿Ok? Lo que yo estoy compartiendo, insisto, es mi punto de vista, ¿ya? Y desde mi punto de vista, lo que yo te diría es que no está ni bien ni está mal tener una práctica paralela, y mucho menos está mal estudiar, conocer o informarse sobre otros puntos de vista, independiente de si crees en ellos o no. Pero, por lo menos, en mi caso personal, el propio estudio y la propia práctica budista, así como el hecho de comprometerse con esta práctica, muy probablemente nos van a llevar a descartar otras prácticas al constatar que resultan caminos menos directos hacia una felicidad plena y hacia una sabiduría compasiva. O sea, en el fondo lo que estoy diciendo es, no lo veo relevante, no veo que sea un problema, pero sí me parece que el budismo de Nichiren Daishonin es una filosofía amplia que envuelve también los aspectos cosmológicos de la vida, por supuesto, aparte de los filosóficos y la conducta. Y por consiguiente, una vez que empiezas a incorporar este sistema de vida en tu vida, valga la redundancia, se siente más bien como que sostener otra clase de creencias y otra clase de práctica se vuelve completamente innecesario. Por lo menos yo lo percibo así. ¿Ok? En mi caso personal, la práctica budista me ha llevado a decidir que mantener otros rituales es más bien que incompatible, es innecesario. Esa es mi experiencia, ya que no necesariamente va a ser la tuya. Pero es bueno recordar que, como dije, estos son mis puntos de vista, así que vamos a ver qué nos dice el documento, qué nos dice la SG. Vamos entonces a la lectura del artículo. No se asusten, es bastante breve. Dice así: ¿podemos practicar el budismo y otras religiones al mismo tiempo? Independiente de los desafíos, la práctica del budismo nos asegura edificar una condición de vida inquebrantable. Este artículo fue publicado originalmente en el Seikyo Post del 27 de diciembre de 2017. Nichiren Daishonin dice: algunos de mis discípulos fingen ser bien versados en el budismo, pero sus acciones muestran lo contrario. Nam-myoho Renge-kyo es el núcleo del Sutra del Loto. Él es como el alma de una persona. Mezclar otra enseñanza con Nam-myoho Renge-kyo es una seria ofensa. Una linterna es inútil cuando el sol se levanta. ¿Cómo podrían las gotas de rocío ser útiles cuando cae la lluvia? ¿Habría necesidad de alimentar a un bebé recién nacido con algo que no sea la leche materna? El buen remedio actúa por sí solo, no hay necesidad de otro remedio. Bueno, eso es de Nichiren Daishonin, y ya más o menos nos deja entrever que él considera que es innecesario, ¿cierto?, agregar alguna práctica religiosa a la de Nam-myoho Renge-kyo, porque Nam-myoho Renge-kyo comprende todo lo que realmente necesitamos. ¿Ok? El acto de recurrir a otras prácticas religiosas puede tener en su raíz la incomprensión de la dinámica budista. El estudio de los escritos de Nichiren Daishonin, o Gosho, y las directivas del presidente Ikeda sirven como brújula para el perfeccionamiento de la fe. Comprensión del budismo. El segundo presidente de la Soka Gakkai, Yosei Toda, subrayó: espero que ustedes intenten esforzarse aún más en el estudio del budismo, la fe y la autocapacitación.
Si lo hacen, nunca serán influenciados por ningún problema que enfrentar. En otra ocasión, el presidente Ikeda orientó: ¿por qué Soka Gakkai basa sus actividades en el Gosho? Porque sin la espada afilada del estudio del budismo, no podemos cortar los obstáculos y las dificultades. Espero que todos ustedes continúen desarrollándose como maestros espadachines, perfeccionando su arte y esforzándose para poner el estudio del budismo en acción en la vida diaria. Ejercicio de la fe. La percepción de que la felicidad y el sufrimiento residen en el interior de cada individuo solo se alcanza con la sincera dedicación al ejercicio de la fe, de la práctica y del estudio. La condición de soportar y enfrentar la debilidad interna basada en la práctica budista, transformando el yo más pequeño en un yo mayor, es lo que permite al ser humano vencer todo tipo de sufrimiento. El presidente Yosei Toda aseguró: la fe busca la razón y la razón profundiza la fe. Y por medio del estudio se profundiza la fe, y por eso generamos los beneficios. Hasta ahí, por lo menos, claro, yo no siento que quede completamente despejada la duda, salvo en el párrafo de Nichiren Daishonin del siglo XIII, ¿cierto? Donde Nichiren Daishonin, como dijimos, nos advierte que mantener una práctica aparte o conjunta con la práctica del budismo de Nammyo Horenge Kyo en particular, incluso lo considera una ofensa. Pero principalmente no dice que sea algo malo, dice que básicamente es como las gotas del rocío frente a la lluvia, ¿cierto? No nos dice no hagan esto porque es malo, sino es como esto no tiene sentido porque el Nammyo Horenge Kyo abarca todo. Entonces, ¿cómo voy a tomar una práctica que desde la perspectiva de Nichiren Daishonin al menos es parcial? ¿Ya? Esto es importante, para mí quiero reforzarlo. Yo creo obviamente en el budismo de Nichiren Daishonin y por eso lo practico, pero en mi posición particular no es tan tajante. Estamos en otro tiempo también, ¿cierto? Hay que tomar en cuenta también que cuando Nichiren Daishonin escribió estos postulados, las sectas budistas del Japón, en su mayoría, estaban a favor de ciertas políticas de Estado que no favorecían la vida necesariamente, que enviaban jóvenes a la guerra, ¿cierto? Y que además establecían conocimientos o más bien puntos de vista que el propio Nichiren Daishonin en esa época ya consideraba arcaicos, como que se requería de cierta condición social o de cierta de ser varón, por ejemplo, para poder acceder a la budeidad. Y el budismo que él estaba planteando, basado en la enseñanza del Sutra del Loto, era que la budeidad era accesible para todos, por un lado, y por otro, por supuesto, que era un llamado a la defensa también de la vida humana, de la protección de las personas y sobre todo de la búsqueda de la felicidad y de una vida plena, ¿cierto? Lo cual era inconsecuente con las religiones que en esa época predicaban en el Japón. ¿Ok? Por supuesto que también yo, a través de mis interpretaciones, puedo estarme equivocando. No estoy diciendo que necesariamente lo que yo estoy diciendo sea la verdad absoluta, como siempre lo he recalcado. El texto continúa con un último párrafo que dice así: construir un brillante futuro. Independiente de los desafíos, la práctica del budismo nos asegura edificar una condición de vida inquebrantable. En el Sutra Contemplación de la Mente consta: si desea saber qué causas se han hecho en el pasado, observe los resultados que se manifiestan en el presente. Y si desea saber qué resultados se manifestarán en el futuro, observe las causas que se están haciendo en el presente. Esta frase nos muestra que el presente se transforma a través del pasado, y es el presente el que construye el futuro. La práctica del budismo de Nichiren Daishonin nos permite fundamentar la vida con valores legítimos y con la inmutable relación de unicidad con el maestro y conducir una existencia de verdadera felicidad. Y ahí
se acaba el texto. Y bueno, la verdad verdadera es que el texto deja más dudas que respuestas, ¿cierto? Tenemos básicamente el punto de vista del propio Nichiren Daishonin, ¿cierto? Este monje del siglo XIII, fundador de esta escuela budista. Y luego tenemos los puntos de vista de Yosei Toda y Daisaku Ikeda, pero que claro, no terminan de despejar completamente esta duda. Así que mi opinión es como manifesté antes, que mira, yo no estoy en posición, no soy el dueño de la verdad, como digo, no estoy en posición de decirte no hagas esto. No estoy en posición de decirte esta práctica es errada o esto está mal, ¿ya? Pero sí pienso que, bueno, pienso que no es posible que la práctica de Nammyoho Renge Kyo sea anulada por ninguna otra práctica, porque la práctica de Nammyoho Renge Kyo es tremendamente poderosa en tanto tengas conciencia de que lo que estás invocando no son solamente palabras al azar o palabras en japonés que no entiendes, sino que estás buscando conectarte con ese poder intrínseco que eres tú, ¿ok? En la medida en que tú estés consciente de que ese poder eres tú, de que tú eres la conexión del universo con tu estado de vida, ¿cierto? Que esta sabiduría inherente, esta budeidad yace en ti, que por consiguiente eres responsable de tu vida y de tus resultados, y no pasarle esa responsabilidad o ese peso a una entidad externa, como si algo más gobernara tu destino que no sea tu propia capacidad de tomar decisiones, de ser resoluto, valiente y confiar plenamente en ti, ¿cierto? Y en tu sabiduría inherente, siempre, por supuesto, desde una posición de amor compasivo, tanto hacia ti mismo como hacia, en realidad te voy a decir hacia todas las personas, pero también hacia todos los seres sintientes y también hacia toda la realidad. Es muy grande, es un concepto muy grande, ¿ya? Mi consejo, bueno, no quiero dar consejos. En realidad mi consejo es que tú mismo te aconsejes, en el fondo. Que tú veas cómo te sientes, qué es lo que sientes, hacia dónde quieres dirigir tu vida y cómo te sientes más cómodo. Y a partir de esa posición vayas tomando las decisiones que consideres pertinentes para tu vida, ¿ok? Siempre lo único que te voy a decir es, no te digo esta es la verdad absoluta, pero sí te voy a decir que pienso yo que un camino hacia la felicidad implica también reconocer o devolverle al ser humano su poder para tomar las decisiones que básicamente van construyendo su existencia y la calidad de vida que tiene, ¿ok? Que no es cosa de Dios, ni del pasado, ni de las demás personas. Es tu responsabilidad, ¿ya? Yo, bueno, esto no estaba anotado, no lo iba a hablar, pero mi concepción personal, y esto es muy personal, ¿ok? Es que, bueno, nosotros no creemos, los budistas, digamos, de la escuela de Nichiren Daishonin, no creemos en entidades superiores como dioses, ¿cierto? Pero sí creemos en la ley mística, ¿ok? Que muy seguramente esta idea provenga de la misma conciencia que nos hace pensar en la existencia de un ser superior. ¿Okay? La gran diferencia es que la ley mística no es una idea de un dios persona flotando en el espacio gobernando nuestra vida, sino más bien tiene que ver con todo lo que hay, con la conexión que existe entre todas las cosas. ¿Okay? Por consiguiente, es una idea que incluye a la persona, que te incluye a ti. ¿Ya? No es un ser ajeno que toma decisiones sobre tu vida, sino que es una fuerza de la cual tú también eres parte, de la cual tu vida, tu existencia y todas tus relaciones y todas las cosas que son parte. Es la realidad misma, es todo. Por eso decía yo que más allá de ser correcto o incorrecto, o de sentirlo así, yo, claro, llegué a un momento donde simplemente lo comencé a sentir innecesario, el mantener algún sistema cosmológico distinto en mi mente. ¿Ya? Ve tú, básicamente, analiza estas cuestiones y reflexiona qué es lo mejor para tu vida, qué te hace sentido, básicamente, qué te hace sentir a ti que estás conectando con una verdad grande
que te ayuda a salir adelante y que te ayuda a conectar con grandes cosas y con tu poder inherente y con el amor infinito del universo y con que todo es posible. ¿Ya? Eso, gente bella. Espero que este audio sea de su interés y bueno, está lleno de opiniones, está lleno de puntos de vista personales, independiente de que leímos un texto. Así que te invito amorosamente a que dejes tus opiniones y comentarios, me digas también si estás en desacuerdo o si hay alguna información con la cual te parece que este texto pueda ser complementado. Dicho esto, por supuesto, estaría muy agradecido si me dejas un me gusta, si comentas y compartes esta información. Muchas gracias, chao.